Gracias por continuar con Uno más Uno. A continuación vamos a conversar con Rafael Toribio, el profesor Rafael Toribio, quien es ahora el presidente del Consejo Económico y Social. Este es el órgano que está impulsando y coordinando las mesas del diálogo que se han estado creando. Pero vamos a dejarlo que sea él que nos diga cómo va eso. Que además es de la casa. Los temas que se están debatiendo y las mesas que se están creando. Gracias por la oportunidad de compartir. Es quizás el primer programa después de juramentado que vengo en vivo. Profesor, de aquí. Bueno, sí, ustedes recordarán que en la locución del presidente el 18 de agosto, después de tomar posesión con motivo de la restauración, lanzó lo que él entiende que debe ser un legado de su gestión, es el fortalecimiento de las instituciones, porque a él siempre lo ha preocupado que es fácil volver atrás incluso de avances que se tienen en el sistema democrático. Entonces tratar de llegar a acuerdos sobre temas fundamentales para que se haga difícil volver atrás, retroceder. Entonces lanzó unas 12 reformas sobre temas muy relevantes. Después en la reunión de ese plenario los partidos políticos agregaron 3 más que fueron aceptadas, de manera que estamos manejando realmente 15 temas relevantes para el país. 12 que se están abordando en lo que llamamos mesas temáticas y 3 en espacios institucionalizados. La diferencia es que las mesas temáticas son iniciativas más o menos no manejadas anteriormente como un tema para la concertación, mientras que los espacios institucionalizados son 3 temas: eléctrico, laboral y educativo, que 2 tienen firmado ya acuerdo, y el laboral, que siempre se ha manejado en un comité que hay dentro del Ministerio de Trabajo, es tripartito. Entonces, eso se va a manejar de otra manera. De esas 12 reformas, ya hemos instalado 11. Mañana la 11, nos queda solamente hidrocarburos. Ha sido, y quiero compartir, ha sido un gran desafío para el CES manejar 15 espacios de discusión. Hasta ahora, el CES estaba acostumbrado a cometer grandes reformas, grandes diálogos, pero de manera secuencial. Una por una. Una detrás de otra. Pero la decisión del presidente es 12 simultáneas, 3, 15 simultáneas. Entonces tuvimos que buscar la manera cómo poder manejar desde un organismo que es pequeño en cuanto personal operativo. Hay muchos que colaboran, pero de manera honorífica, los miembros del Pleno, que son 45. Y entonces logramos articular una propuesta que fue aprobada en el plenario del diálogo, que está formado por representantes del gobierno, 10 representantes de los partidos políticos, que son 16 que tienen representación en el Congreso, y 12 del Pleno del CES. El Pleno del CES está conformado por 45 miembros, 15 de cada sector laboral, empresarial y social. Entonces son 10, 16 y 12 los que componen ese pleno. Y se aprobó esa metodología que supone una descentralización en que el órgano del Estado responsable del tema organiza la mesa con la supervisión del CES. Hay unos miembros orgánicos, que son estos representantes también, 10, 16 y 12. El CES hace la instalación de la mesa, explica la metodología, y en esa primera ocasión se elige
un comité de coordinación con un representante de los partidos políticos, otro del CES y otro del gobierno. Y esa comisión, vamos a decir, es quien conduce los trabajos de las mesas posterior a la instalación. Y eso permite, por ejemplo, que estemos ahora funcionando con 11 mesas simultáneamente. Hay un calendario que se aprueba de reuniones, 2 informes, hay que hacer a medio término y uno final. El informe final de cada mesa va al plenario, que es en un espejo de las mesas. Orgánicamente son 10 representantes del gobierno, 16. Vuelve a aplicarse la composición. Exacto. Pero ya los titulares máximos, los representantes. Y la metodología logró algo muy importante que quiero destacar, es que en las mesas temáticas se discute todo, pero no se vota. Se consignan acuerdos y disensos. Eso finalmente pasa al plenario, donde se busca también que se pueda llegar a un acuerdo. Poder de acuerdo, sobre todo con los disensos. Si no hay acuerdo, en principio, entonces se va a votación. Es decir, solamente en el plenario se vota. Y ahí se estableció que pasa una moción que tenga las 2/3 partes de lo presente. Importante. Y entonces eso, se hace un informe final por cada mesa, con los resultados de la mesa, más la validación del plenario, y entonces eso se remite al Poder Ejecutivo, firmado por todos los miembros del plenario. Ya. Porque como ustedes saben, estos acuerdos no son vinculantes jurídicamente. Pero la parte sí. operativa Es un pacto de honor. se convierten en política. Exactamente. Claramente. Entonces, queremos que se firme para que después, porque muchas de esas cosas van al Congreso. Y que nadie quiera decir, yo me desmarco ahora, por lo menos decirle, pero ven acá, Tú estás aquí, tú firmaste. Profesor, ¿y hay plazo para que concluyan esas mesas? Sí, en principio, hemos dado plazo de unos 3 meses de discusión, puede llegar a 6, pero el calendario está marcado para que 3 meses después de iniciada Comience la mesa, a llegar la... No, primero a medio término, es decir, después de 3 o 4 reuniones hay que hacer un informe de avance, entonces ya un informe final, pero la idea es que no pasemos de medio año todavía discutiendo, porque hay muchas cosas de esas que incluso se están conociendo con anteproyectos de leyes que están o se van a depositar en el Congreso. Entonces hay que algo importante que hay que señalar es que además de los miembros orgánicos de cada mesa, los actores que pueden ser invitados a participar, se ha establecido también una consulta virtual que puede ingresar personas en el interior, aquí en el país, pero también en el exterior. Entonces, se ha dado un plazo hasta 2 meses después de instalada la mesa, se puede entrar a una plataforma Citizen Lab, donde tú puedes participar en la mesa, puedes enviar tus comentarios, documentos, etcétera, etcétera, de manera que todo el que quiera y tenga lo que decir puede expresarse. No tiene que estar en la mesa sentado. Temas difíciles ya hemos visto que se han instalado. Sí. Uno de ellos, salud, por ejemplo. Ajá, sí. Importante controversia. ¿Cómo ha sido el desempeño? Porque desde la perspectiva de la metodología siempre se tienen grandes aspiraciones, sí, pero luego en la cotidianidad y en el día a día de los ejercicios que se hacen al interior hay un poco de todo. Hay que ir haciendo siempre ajustes. Para eso, aparte del comité coordinador, el CES pone la moderación y 2 relatores. Entonces, ¿en cada mesa? En cada mesa. Ok. Entonces, ese es el contacto directo con el CES, y entonces vamos a monitorear. ¿Y cómo se resuelve? ¿Tiene suficiente personal el CES para hacer esto? No. ¿O el presidente tiene que estar en todas?
No. El presidente está con el equipo en la instalación y asiste después en algo. Pero el personal del CES quiere un poco darle seguimiento presencial, pero hemos tenido que esperar, instalar toda para después ir a los Profesor, ¿y trabajos. qué perspectiva usted le ve de que se produzcan acuerdos importantes en un contexto como el nuestro ahora? Sí. Ya la tensión política comienza a aumentar en el país y cada vez que se acerquen los procesos electorales eso va a aumentar. Pero además, porque el gobierno se aproxima, ya tiene año y medio, va a tener año y medio, y se aproxima los 2 años, y los gobiernos cuando llegan a esa edad comienzan a tener mucho más cuestionamiento de parte de la población. Y todo esto se va a reflejar en un diálogo en el que participan los actores políticos. Precisamente por eso hemos querido poner un plazo, un horizonte que no pase de la mitad del año en que Para estamos. que no lleguen a esos Exacto, porque después ya comienzan a verse otras perspectivas y queremos avanzar lo más que se pueda, porque ya después del segundo año o el tercer año ya comienzan las cosas a ponerse más difíciles de parte y parte. De parte y parte. De parte y parte. ¿Y usted observa alguna voluntad real de gobierno y oposición sí, de llegar a acuerdos? hay voluntad. Por ejemplo, debo de manifestar que el gobierno ha tenido voluntad de que esto se discuta y las situaciones de dificultad que se han presentado se resuelven beneficiando siempre a que haya un diálogo amplio. La metodología incluye que las mesas, el Estado, a través de las instituciones específicas de cada mesa, haga una propuesta. No, eso se aprobó. Sí. La discusión empieza con una propuesta. No vamos a sentarnos aquí de qué vamos a discutir. No. El gobierno tiene que decir esto. ¿Y hay ya una propuesta en alguna de estas mesas? No en algunas no. Seguridad social, ¿qué está proponiendo? En todas hay propuestas. Es decir, hay un documento base que ese se inicia a trabajar después de instalar la mesa. Se instala la mesa, ¿verdad? Y ahí se aprueba el calendario y entonces en tal fecha aquí a la misma hora. Y entonces ahí el incumbente, si es salud, si es medio ambiente, presenta, es decir, desarrolla la propuesta. La propuesta ya cuando en la instalación de la mesa tiene una memoria ya con el documento y está ya colgado en la plataforma. Para que todo el mundo también se entere y vea lo que está discutiendo. Y vaya. Entonces, todas tienen. La única que nos falta es hidrocarburos. ¿Que se instalará cuándo en este caso? En principio estaba establecida para el 25. Parece que vamos a tener que cambiarlo para después del 27. Pero porque el presidente ha anunciado que va a someter un proyecto de ley de modificación de la ley de hidrocarburos. Eso va a ser la propuesta que se va a comenzar a discutir. La que plantea el presidente. Sí. Todo esto es un buen ejercicio de gobernabilidad. Al final les cuentas lo que se busca, garantizar la gobernanza y con esta articulación. ¿Cómo ve usted, sobre todo que viene de ahí, que es parte de lo que usted en esencia es la participación de la sociedad civil? Sí. Que mucha gente hoy día cuestiona el de que muchos de los actores centrales de muchas de las instituciones de sociedad civil han pasado a formar parte de gobierno en esta parte. Mira, en dos planos. Primero, uno en términos generales. Es cierto que una buena parte de los que estábamos militando en la sociedad civil ahora tenemos una vinculación con un gobierno de coalición. Con el gobierno, sí. Pero aparte de eso, yo percibo que aunque algunos de la sociedad civil tienen ahora puestos relevantes en el gobierno, no ha sido un cheque en blanco. No se está ahí para aplaudir, se está ahí para contribuir. Y se puede contribuir señalando lo que eufemísticamente se dice oportunidades de mejora. Pero la cuestión es que esto debiera funcionar mejor. Y tengo testimonio de que nadie se calla lo que entiende que debe ser mejorado
por el hecho de que De que ahora... tenga una función Bueno, pública en nosotros este caso. comentábamos ahorita la actitud que mantiene el senador de la Bueno, provincia de Santo Domingo. Antonio Tavera. Carlos Y él, Pimentel, por él ejemplo, forma también. parte del Pimentel. ITL y viene de la sociedad civil. Claro. Y qué bueno que esté ahí, ojalá hubieran más como él. Sí. ¿Verdad? Y ese es el plano general. En el plano particular del CES, hasta el 2015, la representación en el pleno del CES tenía un sesgo a favor del sector empresarial. De los 45 miembros, realmente 20 y tanto, 27, eran empresariales. Una parte de la sociedad civil se había retirado, no había una gran militancia del sector laboral. Entonces, Ahora los sectores están representados entonces de manera en esa equitativa. ley se estableció que era 15, 15, 15 y 15, pero además se aprobó un reglamento para elegir esos representantes, esos 15, 15 y 15. Que no vinieran a dedo. No. Entonces, nosotros organizamos, mire, primero manifestamos una apertura de candidatura, de organizaciones de cada uno de los sectores que querían participar en el CES. Había también unos requisitos y quien cumplió eso dijo, ustedes, entre ustedes, por ejemplo, el sector social, bueno, manifestaron interés, estas que cumplen, entonces nosotros organizamos una elección entre ellos para escoger a sus representantes de manera libre, democrática. Entonces, ahora mismo los 15 representantes del sector social fueron electos por las organizaciones que manifestaron en el plazo que se dio, porque incluso lo extendimos, interés en participar. Y eso fue también, eso se hizo en el sector laboral y en el sector sindical, que tiene una metodología de representación muy específica. Sí, porque tiene espacios. Sí. Entonces, en esta oportunidad, el CES ha ganado en representatividad por esta elección. Y uno puede decir que ahí hay representación de la sociedad civil, de las organizaciones, muchas muy Ahora, emblemáticas. Hay de la un sociedad enfoque, civil. profesor, que este espacio ojalá pudiese revisar. Durante décadas nosotros hemos estado caminando hacia un debilitamiento del Estado dominicano. Ay, sí. Cada vez con menos capacidad económica, cada vez con menos legitimidad, cada vez con más fraccionamiento del propio Estado. Y yo no veo un cuestionamiento a ese enfoque, a cómo los partidos políticos, porque los partidos políticos son esenciales Sí. en esto, se proponen retomar un Estado que sea capaz de ser garante de derechos. Y para ser garante de derechos, Bueno, más allá de las normas, tiene necesariamente que tener fortaleza. dos cosas. Primero, la situación que tenemos, o que teníamos, vamos a decir, era producto del neoliberalismo que se impuso. Menos Estado es lo más conveniente. Claro. Que más débil mejor. Sí, y más paso de funciones incluso misionales del Estado a organizaciones del sector privado. Y los partidos políticos, junto a eso, bueno, en el sector de partidos políticos se ha perdido también la impronta ideológica. Entonces, una impronta ideológica suponía una posición del partido frente al Estado. Eso se ha perdido. Totalmente. Y lo que dice que son X, en el fondo, cuando tú dices en temas esenciales, pero ven acá, pues es igual que el otro. Entonces, no hay una posición realmente ideológica frente al rol del Estado por parte de los partidos. Sin embargo, yo tengo una esperanza que comparto con ustedes. El COVID, la pandemia, Desnudó. puso en evidencia la importancia del Estado en cuestiones esenciales para la supervivencia de las personas y su bienestar. Y yo digo que el Estado volvió y creo que fue para quedarse.
Se lo iba a preguntar justamente. Yo creo que para que quedarse. será sostenible. Pero claro, va a depender mucho de si se asume las lecciones aprendidas. Es decir, mire, amigo mío, en todos los países, y especialmente en el nuestro, la pandemia demostró que el sistema de salud público y privado fue incapaz De responder. de responder. Entonces, no funcionó. Ya sabíamos que no funcionaba adecuadamente en situación normal. Prestación, salud, puerta de entrada, atención primaria, prevención en vez de curación. Pero lo entenderán los actores políticos, Bueno, ese discurso que usted está planteando. Yo no digo si lo van a entender. Certero. Depende también mucho de nosotros Sí. que hagamos énfasis en eso. Sí. Y yo creo que, bueno, incluso muchos de los que reclamaban menos Estado han tenido que decir, necesitamos un poquito más de Estado, incluso para beneficio mío Claro. o de mis empresas. Sí. Entonces, yo creo que se está reivindicando la presencia del Estado. Y, por ejemplo, en la economía. Pero yo no hablo en el discurso, Pero, profesor, pero, de la por ejemplo, oposición por y del ejemplo, gobierno. por ejemplo, eso no se oye. Por ejemplo, sin la decidida intervención del Estado para motivar la reactivación económica, esto hubiera sido una Bueno, debacle ya se ha dado imposible. cifras. El Estado dominicano tuvo que invertir Bueno. 200.000 millones de pesos Ajá. en atender los temas de salud y los temas económicos que se Económico. derivaron de la crisis. 200.000 millones. Pero ahí está- y todo el mundo quiere más todavía. Ahí está la importancia de ese Estado responsable. Sí. De que yo no me puedo quedar. A ver, Pero yo lo repito, cada uno que profesor, se resuelva. ojalá ¿no? que ese espacio pueda servir para reflexionar sobre esta situación. Sí. Me encanta esa reflexión suya. Sí, claro. En el sector salud, por ejemplo, del 90, a finales de la segunda mitad de los 90, cuando se instala ese modelo neoliberal en salud, hemos tenido 4 gobiernos y los 4 han aplicado la misma política. 4 gobiernos y 7 ministros. Sí, Y todos han aplicado la misma política neoliberal que ha conducido a un debilitamiento cada vez más. Y ahora en la pandemia, todos sufrimos, menos los laboratorios, No. menos las farmacéuticas, Sí, sí. que hicieron ganancias fabulosas. Hubo sector, igual los supermercados, con el tema de los alimentos. De los las redes. alimentos, la farmacia. Sí, Y eso ante la mirada impotente de cada uno de los sectores sociales que intervienen. Pero Eso no debería Pero yo continuar. creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad. Ahí se hizo evidente. Y el Estado llegó. Sí, sí. Entonces yo quisiera... No, y ahí el Estado era bueno. Sí, que llegó para quedarse. Y va a depender mucho de la conciencia política de los partidos y también de la presión por parte de la sociedad. Una cosa, usted plantea un panorama desde su punto de vista esperanzador, Sí, en el sí. marco de un contexto que Yo pudiera siempre ser he dicho, a mí me complicado. pueden quitar todo, menos la esperanza. No, eso es una, Y en ese sentido- es una característica del pensamiento del profesor. A pesar de ello, evidentemente hay grandes desafíos. ¿Dónde se cifran y en cuáles sectores, sobre todo con este marco que usted ha ampliado tanto en este contexto, usted identifica que están? Mira, yo creo que, como decía Adalberto, los partidos políticos tienen que hacer conciencia de que no se puede jugar siempre al pragmatismo. Tiene que haber un tamiz ideológico, una posición frente a temas fundamentales, que no es asigún. No. Hay cosas que usted tiene que defender, aunque sepa que va a perder, porque es una cuestión de principios. Y con la posición del Estado en el mercado, en la política, ahí está evidente y tiene que tomarse posición. Incluso yo creo que el mismo neoliberalismo ha tenido que reconocer, por ejemplo, la importancia de las instituciones y que por lo menos en ciertos momentos. Por otro lado, yo creo que también para los gobiernos
en el mundo entero. La pandemia ha tenido también un efecto de reconsideración de su papel y haber visto que fue determinante la intervención del Estado en todo. Definitivamente. Para poder enfrentar y volver a la nueva normalidad. Y después está la presión desde la sociedad civil, que tiene que estar viendo con ese horizonte de Estado, no de gobierno, de lo que le interesa a la sociedad como tal, y remachar en eso y hacer énfasis de que el Estado es necesario. Demostró que es imprescindible en ciertos momentos. Hay que decir que también esto se da gracias a la debilidad de la sociedad civil. Si no, no hubiese sido posible que todo este estado de cosas se mantuviera durante tanto tiempo. Pero yo creo que tenemos que recobrar, si fue que la perdimos, pero ser conscientes de los roles que las instituciones tienen, empezando por el Estado, y el rol que debemos partidos, sociedad civil, jugar en esta nueva coyuntura. Otra cuestión para mi esperanza es la relación tirante entre partidos políticos y sociedad civil se ha ido diluyendo. Sí, porque hoy yo veía un trabajo que hacía un periódico casi regañando a la sociedad civil porque hay representantes de los movimientos sociales en el gobierno. Casi reproduciendo el discurso. Pero eso es inconcebible, que no debiera ser. Que no debiera ser, pero totalmente es al revés. Ojalá participaran más gente honesta, más líderes sociales en la gestión pública. Exacto. Ojalá. Yo creo sí. Y bueno, aquí además estamos viendo una muestra de que estar en el gobierno significa renunciar a principios y a criterios. El profesor, de verdad que deberíamos tenerlo más como analista orientando este país. Que allá encerrado, gerenciando. Además hace Pero falta qué bueno que sea él que esté gerenciando ese proceso y no otra persona. Qué bueno, gracias profesor por haber venido. Un placer volver a verlo. Y la verdad que me satisface a mí mucho. Para mí también ha sido un gran placer. Oír sus sabias orientaciones. Tiene la sociedad dominicana al frente del Consejo Económico y Social al profesor Toribio, es rector de la Universidad de INTEC en varias ocasiones. Y bueno, un aliado eterno de la sociedad civil porque forma parte vital de un promotor del cambio. Así mismo, promotor del cambio y lo está defendiendo. Vamos a una pausa y al regreso vamos a conversar como cada semana lo hacemos con Antonio Siriaco.